Los mexicanos debemos pagar vivienda de acapulqueños que se asentaron de forma irregular. O sea, me estás diciendo que las 250,000 viviendas destruidas fueron asentamientos irregulares. No lo sabes, ¿verdad? No lo sabes. Lo supones. La respuesta es sí. Te voy a decir por qué. Porque si a ti te hubieran tirado tu casa, un desastre natural, los demás deberían pagar la reconstrucción. Porque el fondo de los recursos de un Estado razonable, solidario, humano, se manejan de tal manera que haya un fondo para los desastres naturales. ¿Sí? Que sí, se paga entre todos. ¿Sabes cómo se llama eso? En el mundo de los negocios, por lo visto tú eres de los que creen en los negocios, se llama seguro. Tú compras una motocicleta y compras un coche y pagas todos los meses o todos los años un seguro de automóvil, seguro de daños a terceros o un seguro simplemente para el daño a tu automóvil. Probablemente un seguro de si matas a alguien. La mayoría de los conductores no vamos a matar a nadie nunca. La mayoría de los conductores no tenemos graves accidentes, pero tú pagas la misma cantidad de prima. Luego el vecino escacharra su auto y hay que comprarle un auto nuevo. Y la aseguradora a la que tú le estás pagando le paga el auto nuevo. Entonces tú te preguntas, ¿tengo yo como asegurado de esta empresa que pagarle el coche a aquel? La respuesta es sí. Ese es el principio del seguro. Es el principio de la sociedad. No veo por qué no te molesta pagar un seguro contra incendios de tu fábrica. Debes tener una fábrica grande, una empresa importante con activos de gran valor en su interior, no lo dudo. Rhythmic MX. Seguramente cuentas con una empresa que tiene un enorme valor y pagas un seguro contra incendios. Pero cuando se incendia vienen los bomberos. Y entonces tu vecino, el de tres naves industriales más para allá, dice, ¿y por qué yo tengo que pagar los bomberos que van a pagarle el fuego a Rhythmic? O alguien está asaltando tu empresa y entonces llamas a la policía y viene la policía y el otro vecino dice, ¿y yo por qué tengo que estar pagando a la policía que le cuide su empresa a Rhythmic o su casa o a sus hijos cuando van a la escuela? Acabas de descubrir, mi querido Rhythmic MX, el fallo fundamental del libertarianismo. La idea de que el individuo no pertenece a una sociedad, no es beneficiado por esa sociedad y por tanto se puede dar el lujo de no participar en los beneficios que esa sociedad aporta a otros ciudadanos. Porque tú naciste en una sociedad que ya tenía mucho hecho y tú nunca lo pagaste. No pagaste la creación del idioma, no pagaste la creación de toda la cultura que hay a tu alrededor, no pagaste los desarrollos de la medicina que te permiten a ti estar vivo. No pagaste las carreteras por las cuales se te traen los bienes. No pagaste prácticamente nada. Naciste en una sociedad que ya hizo muchas cosas por ti. Y entonces tienes que hacer cosas por la sociedad. La mayoría de nosotros consideramos que eso es correcto. Vemos el mundo y oye, mira, sí. Yo, por ejemplo, he podido leer muchos libros que nunca pagué el libro, ¿no? A los 90 años, 40 de que se muere el autor, dependiendo de cada país, las cosas pasan a dominio público. Entonces yo puedo leer a Shakespeare sin pagarle dinero a Shakespeare ni a los herederos de Shakespeare. Wow. Eso lo ha hecho todos estos millones de seres humanos que han vivido antes que yo, lo han hecho por mí. Me dieron la cultura griega, me dieron el idioma, me dieron el desarrollo de la moral, me dieron el desarrollo de la democracia. Todo eso no lo pagué yo, otros lo pagaron y con sus vidas. Así que tú tienes que pagarle la casa
a los que les tiraron la casa, irregular o no, era su casa. Y tienen derecho a su casa, como lo tendrías tú si te pasara a ti. Es decir, si tú chocaras tu auto o si fuera tu gran empresa la que se incendiara. Me encanta poder explicar el socialismo tan fácil, hombre.